Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Iván García, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, para mí es un privilegio estar con ustedes aquí. ¿Cómo se ha estado comportando en el mercado, ¿verdad? En los comerciantes, el aumento de los precios? ¿Eso se ha ido normalizando, ha ido bajando o ha estado igual todo? Bueno, lo primero es que esta es la Semana del Comercio, porque el Día del Comercio se celebra el 20 de octubre, este jueves 20 de octubre, en honor a la fundación de la Federación Dominicana de Comerciantes, que se fundó un 20 de octubre del año 1974 en la ciudad de Salvaleón de Higüey. Así que cumplimos 48 años como la institución más representativa del comercio organizado de la República Dominicana. A nivel de los precios... ¿La inflación se ha reducido o se ha mantenido? Bueno, el mismo Banco Central en su último reporte ya habla de una inflación anualizada de solamente un 8%, aunque nosotros, los de la calle, los de a pie, preferimos que nos hablen siempre de la inflación de enero a septiembre y no anualizada, que es completamente un año. El efecto de la ley 622-22, donde 67 ítems de la canasta básica familiar fueron liberadas del pago de arancel, ha sido positivo para la estabilidad de los precios en República Dominicana. Es por esto que productos como el ajo, por ejemplo, que estaba a 100 y pico de pesos, nosotros a nivel mayorista se lo estamos vendiendo a los colmados directamente a 60 pesos, para que el ajo no pase de 80 pesos. Lo mismo pasa con las habichuelas pintas, que son las de mayor consumo en República Dominicana, que se le estamos ofreciendo a los dueños de colmados a 40 pesos para que como cara se pueda vender a 50 pesos la libra. De lo contrario, ya estaba a 70 pesos. Iván, ustedes tienen mucha relación con el comercio con Haití. ¿Qué tanto se ha afectado esa dinámica comercial con el vecino país? A pesar de que se mantienen ciertas aperturas en algunos mercados con ciertas inestabilidades, pero ¿han medido ustedes el efecto de la crisis haitiana con respecto al comercio con República Dominicana? Usted que se ha vuelto en los últimos 15 años un experto en Haití, teníamos un intercambio comercial registrado en las aduanas dominicanas entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales. Hace 2 o 3 años esto bajó a 500 millones de dólares. Este año se habla de alrededor de 600 millones de dólares. Es una baja muy significativa de las exportaciones normales que nosotros como comercio realizábamos hacia ese mercado de Haití, que antes siempre decíamos que era el primer mercado que teníamos nosotros como país, porque le vendíamos nuestros productos. Pero esos 1.800 millones era para trasiego institucionalizado. Institucionalizado, correcto. Pero ¿de qué tamaño es el comercio informal? Bueno, estamos hablando... ¿Lo han podido más o menos proyectar? Sí, alrededor de 550 millones de dólares anuales. 550 millones. Claro, pues recuérdense que tenemos mercados en los principales puntos fronterizos que se realizan 2 veces a la semana, que es el que le llega a la gente más pobre de Haití directamente, porque son los micros comerciantes y las amas de casas que cruzan para este lado de la frontera para poder llevar el alimento a sus hogares. ¿Se ha mantenido más o menos activo? Igual. En los últimos 3 meses... ¿Cree que se ha afectado? Sí. En los últimos 3 meses la reducción ha sido significativa, porque del otro lado muchas veces hay pandillas que le arrebatan los pollos, los huevos a las personas que lo compran del lado dominicano. ¿Tienen una estimación de cuánto puede ser la reducción? Bueno, estamos hablando que la reducción ha sido alrededor de un 32%, de acuerdo a los últimos datos que nosotros hemos obtenido los comerciantes de la frontera,
que son miembros de la Federación Dominicana de O Comerciantes. sea que estamos hablando de un 32% de decrecimiento del intercambio comercial en los mercados binacionales. Informal. Informal. Y Solo del informal. ¿Y el formal? Y del otro, más El del otro, 50. 50 no, pero se está hablando de un 70%. ¿Mm? De 1800, exacto. Sí. Sí. El Sí. hecho de que, Sí. de que no puedan cruzar la frontera las patanas de la República Dominicana porque son asaltadas de aquel lado y en otras oportunidades porque obligan a que utilicen camioneros haitianos para cruzar eso ha traído algunos inconvenientes. Bueno, lo primero es que se le ha incrementado el costo de los productos a los haitianos, al pueblo haitiano. ¿Por qué? Porque uno pagaba un flete de aquí a Puerto Príncipe, por ejemplo, entonces no había ningún trasiego de mercancías como ocurre ahora en la frontera. Ahora tenemos que dejar la mercancía de este lado o en el punto muerto, como se le ha llamado históricamente, la zona de nadie. Entonces vienen los camioneros haitianos, desmontan, por ejemplo, una patana de cemento, la montan en sus camiones y de ahí entonces los camiones de Haití son los que llevan la mercancía directamente a los mercados, a los almacenes que nos compran esos productos a nosotros, lo cual hay un incremento muy importante y grande sobre los precios de los artículos que se consumen en Haití. Ustedes que conocen, y particularmente usted que conoce mucho la dinámica interna de Puerto Príncipe, incluso sé su relación con el fallecido presidente, el malogrado presidente Jovenel Moïse. Ayer, en este fin de semana, comenzaron a llegar a Haití lo que se presume que son una especie de avanzada de asistencia militar para la policía, sobre todo desde Canadá, vehículos blindados, jeep y cosas que se supone que para fortalecer la policía. Y Estados Unidos parece que ha hecho también una programación, tal vez atendiendo al último editorial del Washington Post, que le ha pedido a Biden que intervenga a Haití. ¿Pudiera esto aliviar el problema de Haití o usted cree que la situación haitiana es más compleja que una simple intervención para poner el orden allí? Bueno, todos conocemos que la MINUSTAH tuvo prácticamente 13 años en Haití. Entraron solamente por 6 meses y cada 6 meses tenían que ampliar por 6 meses más la permanencia de la fuerza militar que integra la ONU, lo que significa que el grado de seguridad que se necesita en Haití no es simplemente mandar 2 o 4 vehículos blindados para poder tranquilizar el territorio haitiano completo. Me imagino que lo que van a lograr es que la terminal de petróleo pueda ser abierta militarmente para que salga la gasolina, pero después el control de Haití es imposible que 4 o 18 vehículos blindados puedan tener el control de lo que son las pandillas en Puerto Príncipe, sin hablar de Haití completo. Claro, es un primer paso porque ningún país quiere tomar la responsabilidad de volver a Haití, porque esto cuesta miles de millones de dólares y ahora la comunidad internacional ha estado muy tímida con respecto a la situación de Haití. El presidente de nosotros ha hecho un excelente trabajo para decirle, mire, nosotros no podemos. Entonces, pero para volver a pacificar Haití, obligatoriamente, Percio, se necesita una fuerza policial, militar, interventora, que no vaya solamente por 6 meses. Hay alrededor de, según las estadísticas, de 6 millones de ciudadanos haitianos que solamente comen una sola vez. Y si frente a eso estamos hablando de la poca capacidad de compra porque el mercado se ha reducido tanto, pudiéramos estar hablando de una hambruna en Haití. Bueno, ahora mismo la situación es delicada. Delicada. ¿Por qué? Porque cuando uno cruza Malpase hay una pandilla que si no le dan un peaje para cruzar los camiones, aunque sean haitianos, pues ya los dominicanos no cruzan, eso lo que produce es un incremento de los precios de todos los productos que se llevan de República Dominicana después de pagar los aranceles en Haití. Entonces,
los precios están demasiado elevados. El gold, que hubo un momento de la economía en los años 80, costaba más que el peso dominicano. Por mucho tiempo se estabilizaba, pero ya estamos hablando que el gold se ha devaluado frente al dólar, 200 y pico de gold por $1. Entonces, es una situación... Iván. ¿Frente a cuándo? ¿A cuánto? Por ejemplo, el principios del año pasado, más o menos, ¿cuál era la tasa? 90 por 1. O sea que se ha devaluado en más de un 100%. Es más de un 100%. En el caso de Dajabón, en el caso de Restauración, de Elías Piña, de Jimaní, o sea, Independencia, ¿en esas provincias circula normal el GUR? Bueno, anteriormente era normal. Es decir, cuando estaba, por ejemplo, 30 por 1, 25 por 1, que iba más o menos casi a la par con el peso dominicano, pero ya con una devaluación tan fuerte en Haití, ya nadie quiere tener gusto. Es muy frecuente la Sí. circulación de monedas en las zonas fronterizas. Sí. Pero mire, hay una situación internacional que también nos ha estado afectando, que es el tema de la fluidez sobre todo de los granos y los precios internacionales. Con el ataque al puente que une Rusia con Crimea, según las autoridades rusas, el atentado se habría producido con unos explosivos que habían entrado en uno de los barcos que se le ha permitido transitar los asuntos de los granos. Y se ha planteado la posibilidad de que Rusia decida cerrar esa concesión que había hecho con Ucrania para que los barcos graneros sigan saliendo. ¿Hay perspectiva de que eso pueda complicar el suministro de productos hacia República Dominicana, hacia la economía de América? Bueno, lo primero es que en los últimos 6 meses se han experimentado reducciones graduales de los precios de los commodities a nivel mundial. Es decir, se ha reducido el precio de la soya. Aquí en el mercado local, la semana pasada, lograron por fin, después de 19 alzas, producir un descenso de alrededor de un 5%. El precio del maíz se ha reducido significativamente. Inclusive tenemos una sobreproducción de pollos en República Dominicana en estos momentos, y el huevo, que debería de reflejarse más, es una reducción de los precios al consumidor, aunque el precio que se ha mantenido más estable es el pollo congelado, pero la realidad es que solamente es un 5% del mercado el consumo de pollo congelado, porque a nosotros los dominicanos nos gustan los pollos calientes, es decir, los pollos frescos, aunque los congelemos en nuestros hogares. Entonces, definitivamente, todo el mundo cree que todo el trigo del mundo se produce exactamente entre Rusia y Ucrania, y estamos hablando que es un 21%. Entonces, con el problema de la guerra, aunque están despachando los granos a través de Turquía y ahora amenazan con no despacharlo, de todas formas tenemos 6 meses con los precios hacia abajo. Entonces entendemos que Argentina, este año la cosecha es muy buena y vamos a comprar los granos en los países que nos queden más cercanos para de esta forma poder obtener una mayor reducción de precios, que bueno, dicho sea de paso, depende, el precio del flete, porque si hay problemas de suministro, un 100%. Si hay problemas de suministro en los grandes mercados, Sí. es lógico que esos mercados miran a ser competidores hacia los países productores como Brasil, Argentina. ¿Pero cuándo vence el desmonte arancelario? El 27 de octubre. ¿Y qué va a pasar de ahí en adelante? Bueno, lo que nosotros ya hicimos una solicitud del presidente de la República para que someta una extensión por 6 meses más de esta ley 622-22 para que el consumidor realmente empiece a beneficiarse en un 80-90%. Porque ¿qué sucede, Laura? Cuando entró la ley, en lo que preparaban el reglamento se pasaron 2 meses. Entonces, cuando uno hace el pedido, se toman 45-60 días. Entonces, en septiembre y octubre es que se ha comenzado a sentir realmente esa reducción de precios. Pero septiembre y octubre hay otros factores que inciden, porque también ha disminuido la presión internacional sobre esos precios. Sí, pero correcto. Pero duraron 2 meses preparando el reglamento, nosotros 2 meses para traer los productos. Entonces los productos comenzaron a entrar final de agosto, septiembre y octubre. Y es por esto que necesitamos
el pueblo necesita 6 meses más de que estos productos continúen entrando sin arancel. Pero ¿y por qué no ha habido un registro más preciso de cómo se han afectado los precios de cada producto? No entiendo, porque, por ejemplo, yo le mencioné 3 casos específicos de ese listado de productos de la canasta básica donde ha habido una reducción hasta de un 100% en el precio. Pero de cuando ellos. se los preguntamos a las autoridades no tienen este dato Bueno, lo que pasa es que y no lo ofrecen. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos los que estamos en el día a día, nosotros somos los que sabemos de precios, Pero nosotros ustedes son somos los que parte sabemos de mercado. interesada. Bueno, parte interesada en que al consumidor le lleguen los productos más baratos, Laura. Bueno, ese sentido de bienestar común, ojalá lo tuvieran todos los comerciantes, pero los comerciantes son comerciantes. Bueno, recuérdese que la rueda del comercio es vender con la mayor calidad posible, en el menor tiempo posible y con el mejor precio posible. Y algunos agregarían y con el mayor beneficio posible. Y con el mayor beneficio. Porque si no Siempre y cuando lo serían permitan. una ONG. Dirían los correcto. comerciantes, pero esa parte Bueno, no se dice. Pero entonces la inflación en sentido general está hacia la baja. En Es este momento. correcto. Esperamos que si lo pasan 6 meses más, si prolongan por 6 meses más la ley 622, posiblemente terminemos con una inflación de entre un 5 y un 6% en este 2022. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Señores, despedimos a Iván. Iván García, presidente de la Federación Gracias. Dominicana de Comerciantes. Gracias a todos por la sintonía. Nos vemos aquí mismo mañana.